Iniciando grabación. Hola. Aquí estamos, activos. Vamos a ponerle al invitado de la noche, Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, concejal de Nuevas Ideas. ¿Por qué estará acá, Nico? Seguramente siempre viene con algo debajo del poncho. Buenas tardecitas, Nico. Gracias por venir una vez más. ¿Qué tal, Tito? Gracias a vos por la invitación. Por favor. Está todo ok, che, tan rápido. Se ve que está tac, pum, y se activó todo. Ahí estamos grabando. Efectividad OR. Sí, exactamente. Bueno, Nico, estás acá por la labor, parlamentaria. Sé que yo te inicio el tema, vos lo desarrollás. Sí. En últimos tiempos, sobre todo se nota en los últimos 2 meses, a reuniones de empresarios, comerciantes, vecinos, eso de que la energía eléctrica tiene un costo que incide bastante en las economías domésticas, comercial, lo que uno quiera. Sé que estás atrás de una ordenanza que implicaría algún beneficio seguramente para un sector. Coméntame. Sí, mira, nosotros presentamos un proyecto en el Consejo tendiente a reducir una de las alícuotas que hoy se aplican sobre el consumo eléctrico, que tiene que ver con el alumbrado público. Es decir, a través de la ordenanza general impositiva y la ordenanza tarifaria, los vecinos de Río Tercero pagamos en la boleta de la luz un 10%, o sea, de ese componente total de nuestra boleta, está destinado a lo que es alumbrado público. Nosotros hemos hecho objeciones sobre ese hecho porque básicamente creemos que está 3 veces cobrado el rubro alumbrado público, porque se cobra a través de la propia tasa de la propiedad inmueble, de la sobretasa que se aplica sobre la tasa de la propiedad inmueble y también sobre la boleta de la luz propiamente dicho. Y es el 10%. Pero acá, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que hay un costo distorsivo, como bien decís, en el costo fijo que tienen que absorber determinadas industrias, determinados comercios, determinados rubros comerciales o industriales de la ciudad o de servicios de la ciudad, que tiene que ver con que al hacerles pagar en función de su consumo, ya sea residencial o comercial o industrial, ese 10% termina siendo, obviamente, mucho más voluminoso que el 10% que paga un vecino a nivel Y el alumbrado residencial. público es común. Es exactamente el mismo. Claro, O sea, no importa, es preferencial. No, por supuesto, no importa si vos estás iluminando una avenida o si estás iluminando una calle de tierra, si estás iluminando una calle asfaltada. Somos todos, la iluminación es la misma para toda la ciudad. Y lo que nosotros planteamos es que en algunas boletas de algunos sectores puntuales, sobre todo vinculados a lo que es la gastronomía, se siente un impacto, y también las industrias electrointensivas, hay que decirlo también, aquellos que tienen un gran consumo eléctrico, el 10% de alumbrado se torna una tasa bastante abusiva. Recordemos que esto se había eliminado, si uno hace un poco de memoria, en la época donde Macri era presidente. El actual presidente del Consejo, que era intendente, en ese momento había derogado el 9% de algo que se llama tasa de inspección, de inspección electromecánica, se llama así. Ese 9% que se aplicaba sobre la energía y un 21% sobre el agua. O sea, era más voluminosa en cuanto a recaudación, porque no era solamente, esto es el 10 de la energía. En ese momento era el 9 de la energía más el 21% del agua. O sea, era la tasa de inspección, se llamaba electromecánica. Tasa de inspección electromecánica. Exacto, había una fórmula muy... Eso se derogó en el año 2018 y ahora se volvió a reimplantar, en realidad en el año 2020,
la pandemia, para el ejercicio 2021, se reimplantó el 10% de tasa de energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Un comerciante que por ahí consume, lo voy a poner en números simples y sencillos, un comerciante que paga una boleta, que los hay, de 6,5 millones de pesos, paga 650.000 pesos mensuales de esta tasa de alumbrado público, más el propio impuesto, digamos, la propia tasa, que es la que paga todos los meses, que tiene un componente vinculado al alumbrado. Recordemos que siempre es alumbrado, barrio y limpieza. El ABL, que se llama. Exacto. Claro. Más la sobretasa de alumbrado, que ya también está aplicada, que uno la puede ver en su boleta, entonces, en la boleta de la tasa de la propiedad. Entonces, está pagando 3 veces. Si se da el caso de que ese comerciante a la vez tiene su casa en el mismo lugar donde funciona el comercio, no solo que lo va a pagar 3 veces, sino que lo va a pagar a lo mejor hasta 6 veces. ¿Por qué? Porque va a pagar la tasa de la propiedad por un lado sobre el comercio, la tasa de la propiedad sobre la residencia, la sobretasa sobre el comercio, la sobretasa sobre la residencia, la sobretasa sobre el comercio y el 10% adicional en las 2 boletas de energía eléctrica, tanto en la del domicilio, de la residencia, como en el comercio. Entonces va a pagar 6 veces el alumbrado, con lo cual podemos estar hablando de que hay personas que pagan a lo mejor 1,5 millones de pesos por mes de alumbrado. O sea, cuando uno, en realidad el alumbrado lo que le debería cobrar es el costo operativo que representa tener ese foquito prendido en las veredas. Está bien. Para que la gente, para traducirlo, para que la gente entienda, supongamos que tenemos una linterna, ¿no? Una linterna pilas, ¿no? Entonces, en una cuadra tenemos 10 vecinos. Una linterna prendida cuesta 10 pesos. Cada vecino por residencial paga 1 peso. Exacto. Resulta que algunos comerciantes pagan 5 pesos. Exacto. Y la linterna cuesta 10 pesos. Exacto. Entonces hay una sobrecarga sobre un sector. Específicamente sobre un sector, para lo que Nico busca, empezar a aliviar las arcas, sí, aliviar en la economía doméstica o comercial. Lo que nosotros decimos es, tiene que haber políticas focalizadas, porque claro, si yo me pongo un abogado del diablo, ¿qué me dice la gente de la municipalidad? Vamos a financiar la municipalidad. Primero que nosotros, hacemos todo un planteo sobre qué cosas deberían recortarse de la municipalidad, que nos llevaría otro programa a hablar de eso. Pero más allá de eso, lo que nosotros decimos es, no necesariamente tenemos que aplicar un recorte generalizado en el cobro que afecte las arcas del municipio. Lo que podemos hacer es una política focalizada destinada a destrabar esta situación, que es un costo fijo que están pagando todos nuestros comerciantes, digamos. Sí, insisto, con la salvedad de que ese contribuyente produce. Exacto. Hace producción. Exacto, digo. Y esa producción, como vos bien lo decís, está cuantificada, y si se cae esa producción, primero... Grande Nico, dice Mariano. Si se cae gracias por eso. Pero digo, si se cae la producción, no solo que nosotros tenemos, obviamente, si un comerciante desafecta a un empleado, por darte un ejemplo, claro, para simplificar, digamos, tenemos un comerciante que tiene que largar un empleado, o sea, que tiene que despedir un empleado. Ese comerciante deja de generar ese beneficio indirecto para la ciudad, que es tener ese trabajador activo en blanco, pagándole los aportes y demás. Pero más allá de eso, ese comercio también va, digamos, nosotros desde el municipio tenemos un termómetro mensual, que es la declaración jurada de lo que ingresa y de lo que ingresa en cuanto a tasa al comercio, sí, e industria. Porque la tasa al comercio se cobra así, una alícuota sobre la facturación mensual. Sí, pero muchos no declaran, o sea, también seamos buenos, no todo el mundo declara en blanco. Sí, es real, pero a ver, el punto... Estamos como Adorni, digamos. Todos ahorran el negro. No, pero lo que dice... Escúchame, bueno, Nicolás dice... otro Nicolás. Sí. Se va a desfinanciar peor el municipio si los comercios cierran, si no aflojan un poco la soga del cuello. Sí, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Una política focalizada para reducir un costo fijo. Y acá necesitamos 2 cosas. Primero, que haya un compromiso de la cooperativa, porque acá no se trata solamente de poner las fichines sobre la municipalidad, porque para mí es muy fácil venir y decir, la municipalidad está cobrando de más. Yo sí creo que la municipalidad está cobrando más, pero también creo que la cooperativa tiene que explicar en algún momento algo que nunca explicó, que es una cuestión técnica.
¿por qué hay un costo diferencial entre el costo de la energía residencial y el comercial? Digamos, porque si vos te pones, es una cuestión teórica que tiene que ver con por qué sale el kilovatio residencial, o sea, el kilovatio de tu casa sale un precio, tiene un precio, y el kilovatio del comercio tiene otro precio. Vos explícame cuál es la diferencia. Sí, digamos. Yo te lo explico. Siempre pensando en el vecino, dice, a ver, Klebs y Mirta. Bueno, estuve charlando la semana pasada, yo lo traigo a la mesa, muchos no lo quieren, otros sí lo quieren, con Fernando Salvi. Fernando Salvi es presidente de la cooperativa de Villa Escazú. Y ese tema lo hemos charlado. La energía, el costo del kilowatt que paga el contribuyente residencial es igual al del comerciante. Tal cual. En Villa Escazú, lo único diferenciado que nosotros tenemos, que lo tienen todas las cooperativas, es cuando tenés que mandar la energía en la zona rural. Sí, eso. Porque tenés que mandar un tendido eléctrico, tenés que mantenerlo para muy poca gente. Sí. Cuando vos ingresas al pueblo, hay muchos vecinos, muchos asociados, entonces pueden sostener el sistema. Sí. Me lo explicó bien y lo entendí perfectamente. Por eso me parece que algo hay que hablar. Exacto. Por eso digo, hay son dos componentes en la discusión. El costo de la cooperativa, el kilovatio comercial y del comercio e industria, y esta sobretasa del 10% que la municipalidad cobra, en la cual nosotros planteamos, aflojen un poco porque se nos han caído las ventas. Vos ponele que no facturen todo en blanco, como vos dijiste. No, como yo digo, no. Como Adorni dijo. Bueno. Digo, ponele que no facturen, justo lo de hoy, digamos. Pero digo, ponele que no facturen en blanco. El parámetro de comparación, para determinar si hay una caída o si hay un repunte en las ventas, también es la declaración anterior. La declaración anterior del año. Entonces, digamos, sí o sí tenés un parámetro para determinar si hay una caída en las ventas. Bueno, hay una caída de ventas, Nico. Pero esta mañana hay una caída de ventas. Hay una caída de ventas, pero a ver, ponémelo en los números, la caída de ventas. Nosotros en la municipalidad tenemos un termómetro, que es la tasa a la actividad comercial. Sí, entonces, si hay una caída de ventas que está registrada, digamos, independientemente de dónde hagas la comparación, vos tranquilamente, si buscas competitividad, lo que podés hacer es una medida puntual en un sector que alivie determinada cuestión que tiene que ver con la presión fiscal. Nosotros lo que estamos diciendo es alivien la presión fiscal, porque digamos, lo estamos corriendo. Pregunta puntual. ¿Vos sacaste una cuenta del universo? El universo que de la cantidad de contribuyentes que se beneficiarían con esta medida? Sí, nosotros lo que planteamos es, en el proyecto lo que decimos es que debería en realidad cesar el cobro de la tasa, porque nosotros, eso fue nuestro planteo histórico, y por una cuestión de coherencia lo que decimos es que los 18.000 consumidores de energía eléctrica deberían no pagar este tipo de tasa, porque es el planteo que siempre hemos hecho todos los años a través de nuestros votos en la tarifaria y en la impositiva hace 6 años. Que a fin de año se discute y ustedes... yo no me puedo desdecir o no me puedo contradecir con lo mismo que he dicho. Entonces yo creo que para todos debería ser igual. Ahora, estamos dispuestos a focalizadamente a hacer una política de alivio fiscal para un sector que es aquel que la está pasando más complicado, que en función de los números del propio municipio tiene una caída en las ventas y que está forzado a pagar un monto que nos parece irracional. O sea, sector comercial con boletas de arriba de los 500, 600, 700, 800 mil pesos, estamos hablando que el 10% es un monto importante teniendo en cuenta esto. Entonces, si nosotros tenemos que evitar que esos comercios, también por también acá hay muchas cuestiones que entran en juego, ¿no? Los cambios en los hábitos de consumo, hay un montón de cuestiones que las tenemos que considerar. O sea, que la gente pide más de delivery hoy que hace 6 años atrás, eso es obvio, digamos. Sí, la pregunta, no te olvides, Nicolás, la pregunta es ¿qué universo? Lo que decimos es, tenemos alrededor de 18.000 residenciales, que son los consumidores del servicio de energía eléctrica, y el consumo que tiene que ver con el sector comercio e industria son 5.000. Dentro de esos 5.000 que conforman el universo del consumo comercial, lo que decimos es, hay que discutir el precio del kilovatio con la cooperativa. En eso el municipio tiene que tomar una posición activa, porque también el municipio tiene que defender a nuestro comerciante, en este sentido con la cooperativa.
y lo que tenemos que hacer es, dentro de ese universo también, podemos incluso focalizar aún más, ver cuáles son las industrias electrointensivas, que son las que tienen el costo más distorsivo, porque, por ejemplo, Pero, una fundición, por ejemplo. Pero está medido eso. Bueno, por eso digo, a ver, una fundición, que es una industria electrointensiva, o sea, una fábrica que se dedica a fundir metales, por ejemplo, utiliza más energía que, por ejemplo, un comercio destinado, que una peluquería, por decirte, o que una panadería. Entonces, esa industria puntual consume, obviamente, de la red que genera una boleta, por ende, por consiguiente, mucho mayor. Y si le aplicamos el 10%, obviamente que se le va a volver más pesado. Entonces nosotros necesitamos a esas industrias puntuales que tienen una facturación importante, que lo podemos saber, porque la cooperativa básicamente tiene todos los datos de cuál es la facturación. ¿Pero cuánto cuesta el alumbrado público? Bueno, ahí está la discusión de fondo, por eso yo digo que no me quiero es lo que yo te planteé. En realidad le tendrías que cobrar lo que sale y punto. Bueno, es lo que yo te planteé. En la cuadra tengo una linterna que cuesta 10 pesos. ¿Sí? Dividámoslo entre los 10 vecinos que están en la cuadra. Vos tenés un foquito de luz que cuesta 10 pesos. Consume una cantidad de vatios hora. Claro. Y esa cantidad de vatios hora no está relacionada a tu consumo domiciliario, porque esa es la discusión de fondo de todos los años. Claro. Pero si yo me voy por ese lado, como digo, o sea, es lo que hemos dicho hace 6 años, entramos en una discusión bizantina donde ellos nos dicen, no tenés razón, yo digo que sí. Yo creo que tenemos razón en que no hay relación entre lo que se cobra, eso se llama hecho imponible en materia tributaria. Claro, exactamente. No hay relación entre el hecho imponible, que es el alumbrado, claro, y el concepto sobre el cual se factura, que es la boleta, el objeto de factura. Exactamente. Sí, coincido con esa lectura. Nico, tengo entendido que esta propuesta que le iniciaste hoy, Sí, o sea, hoy la propusiste en la comisión, que tendría cierto aval del oficialismo para tratarlo y buscarle una solución a esta ordenanza. ¿Sabes algo? Y lo que pasa es que, naturalmente, yo entiendo que hay sectores del oficialismo que se sienten tentados a acompañar a esta cuestión, primero porque el sector comercial ha expresado su preocupación, y sobre todo el sector gastronómico ha expresado su preocupación a través de la Cámara Gastronómica, sobre todo, y se la ha expresado a todos los concejales, pero yo creo que todos están noticiados de esta situación, y si no están noticiados, todos tienen algún comerciante amigo que está diciendo, che, a esto aflójenle un poco, porque estamos en una situación donde cada peso que podamos ahorrar es importante. Y lo que voy a decir también tiene que ver con lo que anteriormente te dije, Tito. Alberto Martino, siendo intendente, derogó, por los mismos motivos que yo hoy estoy planteando, esta tasa. Y si lo pudo hacer, digamos, la excusa de, che, vamos a desfinanciar el municipio, se va a caer la municipalidad porque no va a tener la plata, pero, digamos, si se hizo en el 2018, ¿por qué no se puede hacer ahora? Lo que pasa es que, obviamente, como en mi casa, si yo me dedico a comer champán y sushi todos los días, obviamente que no va a haber sueldo que me alcance. Ahora, si un día digo, che, hoy voy a comer una milanesita, hoy voy a comer una ensaladita, hoy voy a ahorrar, hoy voy a tomar un té a la noche porque no tengo, digamos, en la municipalidad también hace lo mismo. O sea, la economía del municipio no es muy difícil, no es muy distinta a la economía de doméstica. La casa de cada uno, digamos. Nico, vuelvo a preguntarte. Hoy estás a full, estás a 220. Nico, pregunta. ¿Hablaste con los concejales oficialistas? Sí, lo planteamos en comisión el martes. Y el planteo de algunos es que no se puede financiar el municipio, pero bueno, nosotros tenemos también una alternativa. Si el motivo por el cual no se trata de este tipo de cosas es, la municipalidad no puede sostener la financiación propia como para hacer determinadas cuestiones, primero, esto choca con algo que hace 6 años, o 7, desde que Ferrer es intendente, Ferrer dice que hay superávit en la municipalidad. Yo creo que no, pero bueno, digamos que hay superávit, como él dice, creámosle a Ferrer. Bueno, si hay superávit en la municipalidad, como él plantea... Pero los balances dicen que hay superávit. El último balance hay superávit. Bueno, entonces con más razón
deberíamos hacer un alivio. No, bueno, pero si sobra hay la plata. discusiones que hay que zanjarla. El año pasado tuve hasta... O sea, Ferrer es contradictorio, pero la municipalidad. Pero no, o sea, yo como periodista tengo que decir... No, te tengo que corregir. Pero está bien, eso es una discusión política. Pero hay superávit. Bueno, hay superávit. Bueno, listo, pero entonces, no, listo, podemos claro. hacer una política focalizada de alivio a un sector puntual que la está pasando mal, porque si nos sobra la plata, ¿qué es superávit? Que sobra la plata. A lo mejor el año pasado. Este año es un poco más difícil. Las arcas, la coparticipación ha bajado bastante. Sí, pero es que yo digo, a ver, hay superávit, pero por ejemplo, acabamos de pedir un crédito de 500 millones de pesos para pagar aguinaldo. Pero seamos malos. Eso lo piden todos los municipios, Nico. Obvio que lo piden todos los municipios. Si, los comercios, si piden créditos también para pagar los aguinaldos. ¿Quién no se financia con la tarjeta? Pero vos no tenés empleados. No, pero las empresas piden créditos. Nico, eso es histórico. Cuando te financias con la tarjeta de crédito. Bueno, no, está bien. No me corras por eso. Pero es que yo no estoy en desacuerdo con sacar. A ver, vos preguntame cómo voté el crédito de la coparticipación de 500 millones de pesos. ¿Lo votaste? De hace semana. Por supuesto, porque no tiene interés. Porque es para pagar porque no tiene interés. Pero es para pagar los sueldos, los aguinaldos. Pero más allá de que sea para pagar aguinaldo. Pero seamos honestos, tiene un destino final. Más allá de que sea para eso. O de para qué sea. No, si vos me traes un instrumento financiero que consiste en, por ejemplo, es secundario 500 millones de pesos sin interés, obviamente que obviamente que me va a parecer correcto, porque me parece que es una buena forma de financiación. Yo también me financio con la tarjeta. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no espera que corte la tarjeta? Digo, el municipio tiene que ser claro con respecto a algo. Si hay superávit, bueno, genial, fantástico. No discutamos eso. Si hay superávit, bueno, hay margen para tomar determinadas políticas. Bueno, pero eso es política. Bueno, lo llamaste al intendente, sí, Marco. El intendente no está, Tito, vos lo sabés. Pero vos no lo llamás al intendente. El intendente hoy, de facto, el intendente hoy, de facto, se llama Lautaro Villafañe. ¿Lo llamaste, Lautaro? Lo hemos hablado y él considera que no. Bueno, no, por ahí es parte de una discusión medio interna, Pero no te dijo que no. Él considera que desfinancia las arcas municipales, pero lo debería responder él. Digamos. Está bien. Pero hay un indicio de avanzar sobre algo, ¿o no? Lo que pasa es que hay un funcionario que está supuestamente encargado de la competitividad, que yo no sé qué está haciendo, porque Alejandro Swander. Vi que puso 2 empleados municipales más, o sea que contrató más gente, pero no sé puntualmente cuál es la tarea que está cumpliendo, porque él, cuando era concejal de la oposición, yo te podría decir las barbaridades que decía de los gobiernos que ahora acompaña, digamos, decía barbaridades, digamos, y está en las actas. Digamos. Entonces, bueno, pero también lo decía Peirone, que era en el momento estuviste trabajando con él, sí, y ahora está... Peirone, bueno, pero la decisión pero fue su decisión con Ferrer. Él decidió ser legislador aliado con alguien que trataba de delincuente en todo lo Qué mamarracho que hablamos. Bueno, pero cuando hablamos, claro. Pero esos cambios... Vos siempre estás en el mismo lugar. No, yo me quedo así en el mismo lugar y creo y estoy convencido que uno tiene que morir en el mismo lugar, a costa de a veces tener que irse, digamos. Yo, por ejemplo, el año que viene voy a ser candidato a intendente, sí voy a ser candidato a intendente, pero no voy a ser candidato a concejal y me voy a ir y me voy a dedicar a trabajar de lo mío. O sea, ¿qué problema hay si pierdo la elección? Y si la gano, obviamente seré intendente, pero si pierdo, me iré a mi casa y me dedicaré a trabajar de intendente, pero si no, trabajaré de abogado, punto. El intendente Villafañe solo le interesa la campaña para las próximas elecciones, es lo único que hacen, dice Mirta. Bueno, está hecha ya la discusión del Consejo Deliberante. Sí, nosotros entendemos esto, que estamos dispuestos a dar discusiones segmentadas, focalizadas, para llevar adelante un alivio puntual a determinadas industrias que están pasándola mal. Punto. O sea, más allá de que tenemos una concepción general, en toda negociación, en una negociación, uno entrega también parte de lo que cree, porque si no, no es una negociación, sino es una imposición. Entonces, entendemos que hay que estar abiertos al diálogo, ¿no? Sí, también hay que decirlo. No, coincido también en parte de la lectura y, por supuesto, el proyecto un proyecto de ordenanza. También hay que decirlo que el sector gastronómico, que la está pasando muy mal, hace décadas que la pasa muy mal, como es el de taxis remises. Son sectores que no son muy pro, ¿cómo te lo voy a explicar? Donde abunde la economía de crecimiento. No abunda, en ambos casos no abunda. Digo porque sectores que, por ejemplo, el sector gastronómico paga muy poco de tasas al comercio, y es más, el municipio hace
hace varios años. Pero ¿cuántos empleados genera, por ejemplo, todo el sector gastronómico de Río Sí, casi en negro. El 50% y un poco menos lo genera en negro. ¿Cuántos trabajos en blanco? ¿En blanco? ¿Cuántos trabajos en blanco tiene hoy el sector gastronómico de Río Tercero? Yo estoy convencido, y esto es una cuestión de aproximación, porque deberíamos tener los datos del municipio, cosa que no tenemos, a pesar de tener un funcionario que cobra para eso, pero bueno, no tenemos los datos. Pero yo estoy convencido que genera más trabajo que cualquiera de nuestras grandes industrias, en su conjunto, digamos. Que cualquiera de nuestras grandes industrias químicas y petroquímicas. Sí, pero no es un sector pujante. No, pero a ver, ¿cuántos empleos te genera? Vos lo ¿Mano de obra? Recaudación municipal. Yo lo veo como el beneficio indirecto de ese tipo que está hoy contenido dentro del sistema, laburando. Mirá, te voy a hacer esta concesión. Ahí hemos hablado mucho del laburo de cosas en negro en esta entrevista, pero digo, ponele que estén todos en negro, no importa. ¿Vos qué preferís? ¿Tener un tipo golpeándote la puerta de la municipalidad pidiéndote un bolsón de mercadería o tener un tipo laburando 4, 6, 8 horas en un comercio? Mira, vos sabés que te tengo que decir que no puedo opinar. Porque si te opino que la gente trabaja en negro, la gente tiene el derecho a un sueldo en blanco. Pero obvio que sí. Pero bueno, no, yo te digo lo que yo opino. No me quiero meter en esa discusión, porque esta mañana estoy charlando con unos remiseros y ellos me planteaban la historia de los lugares para estacionar, de ambos y taxi remis. Y yo estoy cansado de escucharlos a los dos sectores. Y yo les contesté, yo no puedo ir contra el trabajador. Vos me conocés mi perfil editorial. Yo no voy en contra del trabajador. Irse en contra del trabajador, la verdad es que no va contra mi esencia. Porque considero que esos sectores, como el gastronómico, son sectores que la pasan muy mal. Hacen maravillas para llegar a fin de mes. Sí. Pagan la luz cara, les cuesta llegar a fin de mes, no hay clientes. Digo, un montón de cosas que hace que el sector no sea pujante. ¿Se defienden? Claro que se defienden. Se defienden a pecho nomás, a ponerle 18 horas en algunos casos. Por eso me freno al hablar en este caso cuando hay trabajadores, si es negro o en blanco. No, pero generan puestos de trabajo en la ciudad. Pero sí, coincido, sí. Después vemos si es blanco. Coincido. Pongámosle el rubro. Generan puestos de trabajo en la ciudad. Pero me parece bien que haga la propuesta para ese sector puntual. Lo que nosotros decimos es una cuestión general, que estamos dispuestos a negociar hacia una cuestión particular, vinculada a determinadas industrias, vinculada a determinados comercios, determinadas cuestiones que tienen que ver con... Ahora, obviamente que también nos gustaría dar esa discusión públicamente también con la gente de la municipalidad, porque nosotros por ahí tenemos poca herramienta en ese sentido. Vos lo sabés, Tito, que no van al Consejo Deliberante a discutir estas cosas. Obviamente que... ¿Quién no va al Consejo? Los funcionarios de Ferrer no van. O sea, nunca fueron... Desde que gobierna Ferrer, jamás fue un funcionario a dar explicación al Consejo. Jamás. Nunca. Lo cual no está bien, porque está bien que los funcionarios vayan y den explicaciones y nos digan, che, acá hice esto, estos son los números, estas son las cuentas. Hay como una falta de respeto también. Bueno, pero ¿qué concejal oficialista conoce del tema? Y ya ahí no sé si a mí... Yo creo que ningún... O sea, yo creo que eso es una cuestión de ellos, digamos, cada uno... No, pero no están para eso. Manejan. Bueno, pero a ver, si yo soy intendente, mis concejales los siento todos en una mesa, en una reunión de gabinete, por ejemplo, que no tengo entendido que no existen. Sí. Primero, si yo fuese intendente, me sentaría en la mesa con todos los funcionarios y con los concejales y los noticiaría del rumbo de la gestión. Porque si están en bola y a los gritos, porque... Valga, el otro día Martino fue tajante, ¿no? No, es que no saben ni siquiera lo que tienen que votar y por qué lo votan. Porque, por ejemplo... Rocío Comba, Rocío Comba sigue haciendo TV deportista todavía. No sé. No, porque estaba con la fibra el otro día. Debe estar haciendo dibujitos, ¿no? Porque no tienen la menor idea de lo que vota. No tienen la menor idea. Yo lo que digo es... el intendente tiene que transmitirle a sus concejales qué es lo que van a votar y por qué lo van a votar, porque tienen que estar anoticiado de cuál es el rumbo general. Nosotros yo lo que puntualmente digo es, nosotros necesitamos hablar con los funcionarios. Personalmente, mi actitud siempre ha sido, vos lo sabés, Tito, yo lo llamo, le pregunto, che, esto, hay con algunos que hablo todos los días. Pero hablas con Lautaro Villafañe. Yo, mira, con Celeste, con Yamal, con Lautaro y con Canuto, prácticamente hablo todos los días. Entonces, pero está bien lo que haces vos. ¿Por qué? Porque tengo
algún problema concreto y puntual con alguna persona que necesita asistencia, o con Miguel, y yo no tengo un problema en decirlo, Miguel a las 11, 12 de la noche, por ahí tenemos que ir a buscar a alguna persona y llevarlo con la chatita de la guardia urbana al hospital, porque no pueden trasladarse. El otro día tuvimos que trasladar un nanito. En eso jamás me han... Pero habla bien del Ejecutivo en ese caso. Pero es lo que tenemos que hacer, somos todos funcionarios, todos trabajamos para el que nos paga el sueldo, que es el vecino, y si alguno lo necesita, yo no puedo tener un problema de... Ahora, políticamente, yo creo... nos separa un mar de distancia, digamos, en su accionar digamos, político, ¿no? O sea, yo en eso lo separo. Ahora, yo no tengo que tener ese empacho de llamar al funcionario y de decirle, che, mira, necesito esto, tenemos este problema, tal persona tiene esta situación, o hay una persona que está en una situación de vulnerabilidad y necesita atención. Que habíamos hablado hasta altas horas de la noche, cuando muere por ahí algún vecino que no tiene recursos y hay que tramitar un CP. O sea, yo no tengo problema en hacer eso. Y hay un ida y vuelta. En eso yo no puedo ser mezquino y decir, che, no me atienden. No, estaría mintiendo, Tito. Yo no miento en esas cosas. Bueno, pero puntualmente con esta ordenanza buscas... Con esto... ¿Hablaste con la gente de la cooperativa? Nosotros hemos hablado con la gente de la cooperativa oportunamente. O sea, hay un diálogo. En su momento yo he ido a la cooperativa a hablar con algunos funcionarios con respecto a este tema. También es cierto que hoy la cooperativa está en un proceso, no me quiero meter en la política de la institución porque nunca me he metido ahí, pero todavía no está claro cómo va a decantar todo este proceso que tiene la cooperativa, pero sí creo que la cooperativa tiene que abrirse a dar esas discusiones. En el parque industrial, por ejemplo, hoy le está proveyendo la cooperativa el servicio de energía eléctrica. Nosotros como municipio necesitamos que esas empresas que están ahí adentro tengan mejores condiciones, porque si no se da esto de que... Anoche se anunció la creación de la estación 132. Bueno, eso es un avance. Bueno, te lo digo, lo dijo el propio Lizardi. Bueno, ese es un avance, nosotros entendemos que ese es un avance, que hay que trabajar las cosas en conjunto entre las instituciones y la gente que está trabajando ahí adentro. Pero bueno... Y te digo más... Necesitamos que los funcionarios vayan al consejo también. Bueno, está bien. Hay funcionarios, por ejemplo, en Hacienda, por decirte, esta cuestión. En Hacienda está el autor Villafani también. Bueno, yo creo que el autor Villafani no puede estar a cargo de Hacienda. O sea, no puede tener gobierno, Hacienda, tiene obras públicas. No sé, le falta barrer la cocina de la municipalidad también. O sea, no, es imposible que un tipo pueda hacer todo eso. Pero tiene superávit fiscal. Y bueno, si tiene superávit comercial. No, bueno, si pero tío. Tiene superávit fiscal, ¿sí? Yo la verdad que me alegro. Yo creo que no, pero digo, si lo tuviese, me alegro. Ahora, procedamos a aliviar la situación fiscal de un montón de gente. Bueno. Entonces, ¿cuál es? Porque ellos dicen que financiamos la municipalidad, pero a la vez dicen que hay superávit. O sea, y si hay que discutir punto por punto, a mí me gustaría con la persona que esté a cargo de Hacienda, que no sé quién es, porque materialmente una persona no puede ser omnisciente y estar en todos los lugares habido y por haber. No puede estar a cargo de 3 secretarías de la municipalidad. Esto no es un pueblo. Vos recién hablabas de un pueblo como es Villa Gesell. Una persona puede a lo mejor hacerse cargo de 2 o 3 áreas. En Río Tercero, una ciudad de casi 60.000 habitantes, ¿vos creés que una sola persona puede hacerse cargo de las 3 cartelas más importantes que tiene la municipalidad, que es gobierno, hacienda y obras públicas? Para mí es imposible. Para mí. Lo hizo Ferrer en algún momento, ¿no? Cuando era... Pero escúchame una cosa. Cuando estaba Martino de intendente, lo hizo bien, Ferrer. Pero no por eso está bien que así sea. Está bien, bueno, o sea, pero también hay que reconocer que ¿por qué nadie quiere agarrar a y bueno, pero el gobierno nacional pretende que haya motosierras. Bueno, bajan las estructuras, pero el problema lo tiene el propio Consejo Liberante. Que está sobreestructurado el Consejo Deliberante. Pero son discusiones distintas. No, son igual, es la misma. El Consejo Deliberante, yo creo lo mismo que vos, está sobredimensionado en su personal, no sé, hay repetición de funciones. Y la mitad de los concejales tendrían que... La verdad, está mal la democracia. Sí, bueno. Es muchos concejales. Eso lo dice la Carta Orgánica. Yo hice la Carta Orgánica y me arrepiento. Sí, pero me arrepiento toda la vida de que haya la Carta Orgánica. Yo no hice la Carta Orgánica. ¿Sabes cuántos concejales tiene Altagracia? No tengo ni idea. 13. Bueno. Vergüenza dan. En Altagracia, ¿no? Tuve charla. Vergüenza dan los concejales de Altagracia. La democracia tiene estas herramientas, malas herramientas. Lo que digo es, el funcionario de Hacienda... ¿Qué estudios tiene Villafani? ¿Es contador, abogado? Yo en esas... Mirá, bueno, dice el oyente, ¿no? Bueno, sí, yo en esas cosas... Bueno, pero no trabaja el funcionario. No seamos malos. Yo en esas cosas no me meto porque, mirá,
hay de todo, o sea, hay gente que tiene... Yo te hablo de mí, no de otros. Sí. Por ejemplo, yo en el consejo, muchos me dicen, porque bueno, yo nunca firmé con ningún título dentro del consejo, ninguno de los títulos, podría firmar, pues tengo varios de grado, nunca los usé porque yo como concejal estoy haciendo de concejal, digamos. O sea, no hago de abogado en el consejo, no hago de procurador en el consejo, no hago de escribano en el consejo, no hago de licenciado en el consejo, trabajo de concejal. Entonces, la cuestión del título, por ahí, porque hemos tenido grandes funcionarios en la historia de Río Tercero, que quizá no tenían un título universitario, pero sí tenían una idea de hacia dónde van, una idea de hacia dónde, de qué tipo de ciudad queremos. Yo en eso trato de ser muy ecuánime. Sí creo que, por ejemplo, hay 4 o 5 funcionarios que laburan 24 horas y yo no te lo voy a discutir a eso. Creo que Ferrer no está nunca en Río Tercero y que nunca no ejerce de intendente, pero creo que hay 4 o 5 funcionarios que laburan mucho. Como creo que hay muchos funcionarios que están al reverendo pedo adentro de la municipalidad, que nunca los escuché. Pero los hay, en el consejo los hay también. También, obviamente, pero yo te hablo del ejecutivo. En el ejecutivo hay gente que no sabemos para qué está, que cobra sueldos ahí adentro, que nunca fue a dar explicaciones en ningún lado, o sea, que no sabemos, digamos, si vive, si respira, no sabemos dónde están. No saben, no contestan, porque creo que falla, y vos me decís lo del consejo, sí, obviamente, pero falla la conducción política del intendente, porque si el intendente no cita al presidente del consejo y le explica por qué tiene que votar esa mamarracho que votaron de la herencia espiritual hace una semana atrás, y el propio presidente del consejo dice, al pedo voto esto. Y bueno, también es falla del intendente, porque el propio intendente, que es el jefe político hoy, es el que tiene que sentar a todos en una mesa. Me extrañó la poca repercusión de los otros medios de la herencia política. Un contribuyente que tiene excepción impositiva, exclusiva, por H por B. Pongamos que tengamos... que tenga la suerte de estar bien o no estar bien. No tiene que ver con la plata que tenga. Sí, no tiene, absolutamente. Pero hay una dicotomía, hay algo extraordinario. Sí, a mí lo que me molesta cuando todos pagamos y extraordinariamente alguien. Pero me llamó la atención que los medios de comunicación no se hicieran eco. O están comprados por algo o son ciegos. No, lo que pasa es que por ahí... depende de... Bueno, no quiero usar un dicho, digamos, estoy con los dichos populares, pero a mí lo que no me gusta es la distinta vara. O sea, si yo le estoy pidiendo a un jubilado que cobra la mínima y tiene un autito de 2011 que pague tasa al automotor, claro, no le puedo condonar a un gran contribuyente que tiene un inmueble alquilado para un boliche y que gana quizá lo que la municipalidad recauda en literalmente desde el año 2007, estábamos hablando de 2 millones de pesos, nada, 2 millones y medio de pesos, que es quizás menos que el contrato de locación que tiene mensual, digamos, claro, en ese boliche que funciona en su propiedad. Yo no puedo eximirlo porque en realidad me estoy riendo del pobre jubilado que está pagando el autito de 2011 que lo usa para ir a cobrar la jubilación. Hay una equidad contributiva. Exactamente. Es que yo tengo que velar por la equidad contributiva porque si voy a cobrar el impuesto, ley pareja para todos. Claro. O sea, tiene que ser pareja para todos. Y la verdad que lo que pasó el otro día en el Consejo Deliberante todavía nosotros no lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque como te digo recién, la municipalidad no viene a contarnos a través de su funcionario, a través de la persona que esté a cargo de Hacienda, no te viene a contar, che, esto se va a aprobar por esta situación. Y nosotros hubiésemos podido, y de hecho, mira, nosotros planteamos siempre una alternativa, porque a veces, viste, la tentación de criticar por criticar siempre está, pero nosotros siempre vamos con una propuesta abajo del brazo. Y lo que dijimos es, bueno, si lo van a eximir, inscribamos un cargo en favor del municipio sobre ese inmueble, porque claro, si le vamos, o sea, si él va a recibir un beneficio económico, bueno, que el beneficio económico sea a cambio de algo. Claro. Entonces, siempre un ida y vuelta. Si lo que nos está pidiendo es plata, yo quiero que el municipio reciba plata. Si me estás pidiendo una cosa simbólica, te puedo dar una cosa simbólica a cambio. ¿Ese inmueble es patrimonio cultural e histórico? Bueno, lo que pasa es que esa ordenanza que hicieron de la herencia espiritual
termina siendo una cosa totalmente subjetiva, porque para mí, este micrófono, por ejemplo, a lo mejor para vos lo querés mucho, porque este micrófono fue el primero que tuviste cuando empezaste con el streaming, y a lo mejor yo te digo, che, te lo compro, y vos decís, no lo vendo ni por $1.000.000 porque esto para mí tiene un valor. Bueno, eso pasa lo mismo. Una ordenanza no puede apelar a la herencia espiritual, porque ¿qué tiene espíritu para mí? Para aquellos descolgados, cuando hablamos de herencia espiritual, está en la ordenanza. No, yo me río, está en la ordenanza. Hay una ordenanza. Claro, no es que el Nico está delirando. No, dice. Inmuebles que hay inmuebles, supuestamente en Río Tercero. Sí, no te rías. Hay inmuebles que son herencia espiritual, que es algo que no existe en ningún lado, claro, no existe en el Código Civil, o sea, por ende no existe espiritual. Ni en el ordenamiento jurídico del nacional. Le voy a preguntar a Ezequiel Gayasi a ver qué dice. Claro, a lo mejor Gayasi te puede decir qué es la herencia espiritual, digamos, porque es una cosa media como chamánica. Pero Martino también se reía. Pero es porque te da risa, Tito. Si Martino, no fuera triste, si esto no fuera una falta de respeto para el pobre jubilado que cobra, que está pagando con su mínima la tasa del automotor, por ejemplo, que es una contribución que todos pagamos, claro. Si no fuera triste, sería gracioso, porque realmente no tiene ningún tipo de asidero esto, Tito. Y acá estamos hablando de lo mismo, del tema que arrancamos a hablar hoy. Si el municipio está dispuesto a resignar, o sea, que este contribuyente deje de pagar, bueno, ¿por qué a determinados sectores comerciales que hoy están con grandes problemas no le hacemos esta te doy una idea especial? Bueno, te doy una herencia, digamos, que la herencia espiritual vaya al sector de los grandes consumidores de energía de los gastronómicos o de grandes consumidores de acá. Bueno, trasladar esa herencia espiritual. Es que por eso digo que uno no puede ser injusto, tiene que tratar de ser lo más justo posible, y tiene que ver con la equidad contributiva, no con el dinero que cada uno tenga, porque esto no tiene que ver con si un contribuyente tiene o no dinero, porque a mí no me importa eso, porque yo no estoy cobrando en función de la capacidad contributiva, o no debería cobrar en función de la capacidad contributiva la tasa municipal. La tasa municipal se cobra en función del servicio que el municipio te da. Si el municipio te presta un servicio, como cualquier servicio o como cualquier producto, si uno va a comprar, va al kiosco, agarra un alfajor y paga por ese alfajor, no paga por la vitrina o por haber visto que había, no sé, algo exhibido en el mostrador. Paga por lo que consume. Y eso es la tasa de la propiedad. Bueno, denme una urna que lo voto siempre. Seguramente vos lo conoces. A Miniquín. No sé. No sé quién es. Nicolás, es otro Nicolás. Bueno, Nico, listo, hecha la propuesta. Hay una ordenanza propuesta por el concejal Nicolás Rodríguez de Nuevas Ideas para mitigar los costos de la tasa alumbrado público sobre algunos sectores específicos de grandes consumidores que les afecta a las economías en estos tiempos donde afloja mucho la economía doméstica y comercial. Te agradezco, Nico. Como siempre, predispuesto a las noticias, 42 minutos de programa. Así que acá dice Gabriel Fe, Nicolás un corazoncito, Aile un corazoncito, Cabre un corazoncito. Denme una a uno. Bueno, ahí está, se me está yendo, se me aflojó el cabrete, diría. Bueno, Nico, gracias por todo. Gracias. Chau.